En el verano de 1982, una enfermera aprovecha el buen tiempo para tomar el sol junto a su coche en un parque de Dublín. A pocos metros, un hombre estaba intentando poner en marcha el plan financiero más desastroso que os podáis imaginar. Había decidido atracar un banco, pero antes necesitaba un coche y acababa de encontrarlo. Y aquel fue el comienzo de uno de los casos criminales más increíbles de la historia irlandesa, diría yo que de la historia europea. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que en Irlanda sigue provocando una mezcla de incredulidad, rabia y vergüenza ajena más de 40 años después. Una historia con dos asesinatos, un ladrón con delirios de grandeza, una investigación policial que parecía escrita por un guionista con exceso de imaginación y un escándalo político tan monumental que acabó haciendo tambalearse al gobierno del país. De hecho, los propios irlandeses acabaron inventando una palabra para describir todo aquello: gubu, es decir, grotesco, increíble, bizarro y sin precedentes en inglés. Y cuando conozcáis la historia completa, probablemente os parezca hasta una definición demasiado suave. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso de hoy se desarrolla en el año 1982, el año del Mundial de Fútbol de España, aquel del maravilloso Naranjito y del desastre deportivo. Pero nuestro caso no tiene nada que ver con fútbol, aunque estaba muy de moda últimamente porque acaba de empezar el Mundial, pero bueno, no tiene absolutamente nada que ver. Como os he dicho antes, el caso de hoy se desarrolla en Irlanda, concretamente en el Phoenix Park, en pleno corazón de la ciudad de Dublín, y también en Edenderry, una localidad al norte del condado de Offaly, en el centro de Irlanda. Ambos lugares serán el epicentro de dos crímenes atroces que, aunque en un principio parecían no tener ninguna conexión, acabarían uniéndose en una historia que marcaría un antes y un después en la historia de la Irlanda moderna. Para entender estos crímenes y recordar a sus víctimas, hay que empezar por el hombre que lo provocó todo, Malcolm MacArthur. ¿Y quién era este hombre? Bueno, pues para conocer a Malcolm lo primero que hay que hacer es conocer a su familia. Y vamos a empezar por su abuelo Old Dan y por su abuela Mary. Ambos se habían trasladado a Irlanda desde Escocia en el año 1907 con una fortuna familiar bastante considerable. Pretendían comprar una hacienda muy grande en el centro de Irlanda y establecerse allí como propietarios y como comerciantes. Sin embargo, eligieron un momento muy malo porque justo 4 años antes se había aprobado una ley de tierras que no favorecía para nada a los grandes terratenientes. Además, el abuelo de Malcolm, que ya había tenido tierras en Escocia y le había ido muy bien, no tuvo en cuenta las enormes diferencias económicas entre Escocia e Irlanda en aquella época. Por lo que cuentan los historiadores, en Irlanda en aquella época era bastante más fácil perder dinero que ganarlo. A pesar de todo, Dan compró una finca llamada Bromont a las afueras de Trim, en el condado de Meath, en el centro de Irlanda. La familia sorprendió a los vecinos que se encontraban allí, incluso a los que tenían un elevado tren de vida, porque ellos lo tenían aún más alto. Tenían dos automóviles, estamos hablando de 1907, un generador eléctrico alimentado por petróleo en una época en la que muchas familias acomodadas ni siquiera tenían un baño con cisterna. Haceros una idea del nivel de vida que tenía esta gente. En aquel contexto, Dan, que era un hombre impulsivo y bastante excéntrico, no encajaba demasiado bien con la gente que vivía en aquel condado. Para intentar encajar un poco, se convirtió al catolicismo porque su esposa era católica y ambos pensaban que aquello sería una manera de encajar, pero se equivocaron. Quizá si se hubieran dedicado al comercio, que era la actividad que la familia de Daniel llevaba haciendo durante más tiempo, pues quizás se hubieran podido integrar un poco mejor, pero en aquel contexto no lo hicieron porque es que además los MacArthur eran culturalmente muy británicos, ellos mismos desconfiaban del nacionalismo irlandés y aquello terminó llevándoles a un aislamiento social y a un declive económico.
29 años después de instalarse en Irlanda, Dan murió tras sufrir una caída en bicicleta mientras se dirigía a la iglesia. La fortuna familiar, que ya estaba muy deteriorada, no hizo sino que deteriorarse más porque su viuda incluso tuvo que vender una parte de la finca para poder pagar las deudas. Tras la muerte del viejo Dan, 5 de sus 6 hijos abandonaron Irlanda y solo permaneció allí Daniel Jr., que era el más pequeño de todos. Él heredó tanto la finca como las peculiares ideas políticas y los conflictos de identidad de su padre. Y su situación económica no hizo más que empeorar aún más. Daniel Jr. no tenía fama de ser un buen hombre de negocios y su propia esposa, Irene, compartía esta opinión. Daniel había conocido a Irene en un baile de caza. Ella pertenecía a otra familia terrateniente de origen escocés asentada en Irlanda desde hacía ya varios siglos, y ella estaba acostumbrada al estilo de vida de la pequeña nobleza rural, con caza, tenis, exposiciones agrícolas y no hacer nada en todo el día. Tuvieron un único hijo, porque claro, no se iban a cansar, y este hijo se llamó Malcolm, que es nuestro protagonista de hoy. Según todo el mundo que le conocía, Malcolm tenía un carácter un poco rarito, su padre un carácter un poco violento, y entre todos no mantenían una buena relación, es decir, se llevaban todos fatal. Irene ponía a parir a Daniel, Daniel agredía físicamente a la madre, todos pasaban muchísimo de su hijo y además tenían unos delirios de grandeza que pa' qué las prisas. Malcolm había nacido el 17 de abril de 1945 y durante sus primeros años recibió clases particulares en casa con un tutor, algo que era bastante habitual entre la pequeña aristocracia rural irlandesa. Sus padres pretendían enviarle a un exclusivo internado progresista en Hampshire, similar a una escuela inglesa de principios del siglo, porque ellos seguían pensando que eran británicos, pero el proyecto se terminó abandonando porque no podían permitírselo. Pero tampoco hicieron esfuerzos por encontrar otras alternativas. Y finalmente el niño fue matriculado en un colegio donde estudiaban los niños de clase media y trabajadora de Irlanda, un entorno que a la familia siempre le pareció que era muy inferior a su nivel. Así que el niño era visto allí como un extraño, él veía a los demás como gente rarísima y no terminó de encajar con nadie, no tenía amigos, iba por la vida como perdido. Todo apunta a que Malcolm tuvo una infancia bastante desgraciada, marcada por la negligencia y posiblemente por el maltrato. Malcolm presenció cómo su padre volcaba una jarra de leche sobre la cabeza de Irene durante una discusión y le quemaba completamente el pelo. Cuando sus padres se separaron en 1962, tuvo que declarar sobre aquel ambiente familiar. Irene abandonó la casa y, bastante lejos de mostrarse cariñosa con el niño, reconoció años después que había educado a su hijo según la vieja tradición aristocrática de que los niños debían ser vistos pero no oídos, y había pasado de él, como os digo, muchísimo. Para ella, Malcolm era una molestia que interrumpía sus actividades sociales como la jardinería, la equitación o el tenis y, en fin, y ahí le dejó creciendo a su libre albedrío. Según antiguos empleados de la finca, el niño apenas hablaba y se escondía cubriéndose la cara con las manos cuando alguien se dirigía a él. Estaba aterrorizado del mundo y no era capaz de socializar con nadie. Sin embargo, el propio Malcolm describió a su padre como un auténtico caballero y a su madre como una mujer refinada, insistiendo en que había tenido una infancia feliz y una buena relación con ambos. Era el único que lo había visto, pero bueno, si él se lo creía, maravilloso. Finalmente decidió abandonar Irlanda y viajar hasta California, donde residía su acomodado tío Jack, y allí estudió en la universidad gracias presumiblemente a la ayuda económica de su tío. Regresó a Irlanda en 1967 porque tenía miedo de que le reclutaran para ir a Vietnam y también porque esperaba recibir la herencia de su padre. Durante los 4 años que transcurrieron entre que regresó y que su padre murió, dependió económicamente de sus padres, no trabajó jamás y su padre estaba tan hasta el moño de él que le echó varias veces de casa, pero él volvía. Malcolm no tenía ninguna intención de trabajar en toda su vida y veía la herencia como la única forma de alcanzar la independencia económica. Como os digo, su padre murió finalmente en 1971 y aunque oficialmente se consideró que fue una muerte natural, muchos periódicos, muchos,
Consideraron la posibilidad de que Malcolm hubiera intervenido en su muerte, pero como nunca se le practicó la autopsia, pues nos quedaremos con las ganas de saberlo. Cuando finalmente la finca de Bremont se vendió en 1974, Malcolm recibió dos tercios del patrimonio familiar, una suma que a día de hoy equivaldría aproximadamente a 1.200.000 euros, mientras que Irene recibió el tercio restante. Aquella herencia le proporcionó la libertad económica que siempre había deseado, pero también reforzó su aislamiento. Nunca quiso construir una carrera profesional porque estaba convencido de que su dinero y sus orígenes aristocráticos bastaban para situarlo por encima de los demás y que de eso se podía vivir para siempre. Pero en apenas 8 años empezó a quedarse sin dinero. Su licenciatura en economía no le sirvió mucho para administrar su fortuna, más bien no le sirvió absolutamente para nada. Sin embargo, en ese tiempo sí hizo una cosa bien y es conocer a una mujer llamada Brenda Little, una mujer de origen trabajador con la que tuvo un hijo, Colin, y aunque su propia infancia estuvo marcada por la falta de afecto, todo el mundo asegura que Malcolm fue un padre atento, cariñoso y muy implicado en el cuidado y la educación de su hijo. Y así llegamos al año 1982, mientras estaba en Tenerife con su pareja Brenda y con su hijo, como os he dicho. Decidió hacer un viajecito a Suiza para resolver unos asuntos financieros. O esto es lo que le dijo a Brenda. En realidad se fue a Dublín con un plan muy distinto. El plan era robar un banco. Robar un banco en Irlanda no era la mejor idea del mundo porque los bancos en aquel momento estaban hiper mega protegidos porque el IRA, que era el grupo terrorista que estaba en ese momento en una lucha encarnizada con el ejército inglés por la independencia de Irlanda del Norte, bueno, pues como os digo, el IRA estaba atracando bancos para financiar sus propias actividades. Pero bueno, antes de lo del banco, vamos a ir a las actividades de Malcolm cuando llegó a Irlanda. Lo primero que hizo nada más llegar fue ir a un campo de tiro al plato con la esperanza de poder robar un arma allí. Mientras estaba en el campo de tiro llamó la atención por su comportamiento extrañísimo, por su actitud ausente, como si estuviera en trance, y a persona a la que se acercaba, persona que se alejaba, con lo cual le fue bastante complicado robar absolutamente nada. Así que decidió que su siguiente parada sería el Phoenix Park de Dublín. Su idea era robar un coche y luego hacerse con un arma, pero primero quería el coche. Allí, mientras estaba en el Phoenix Park de Dublín, vio a Bridie Gardan, una joven de 27 años, con toda la vida por delante, una chica que trabajaba como enfermera en el Hospital St. James y era natural del condado de Meath, muy cerca de donde había nacido Malcolm. Esta chica acababa de terminar su turno y estaba tumbada disfrutando de los últimos rayos del cálido sol de la tarde. Descansaba junto a Sir Ronald V gris, completamente ajena a los ojos amenazantes que la observaban. Aquel día Malcolm era una persona rarísima en aquel parque, primero porque iba ocultándose de árbol en árbol, completamente abrigado con un jersey gordísimo y un pantalón de chándal y una gorra puesta, o sea, iba disfrazado de malhechor y haciendo cosas de malhechor, y a todo el mundo le llamó la atención. Pero bueno, la gente no podía hacer nada por detenerle, así que ahí le dejaron haciendo el pavimemo de árbol en árbol. Malcolm se acercó poco a poco a Bridie y cuando ella hizo ademán de levantarse, la agarró, la obligó a entrar en su propio coche, apuntándola con una pistola, que luego resultó que era una pistola de juguete, y lo que había comenzado como un robo de vehículo tomó un rumbo bastante más oscuro, porque tomó un martillo y empezó a darle golpes en la cabeza. Y mientras tanto, un jardinero de la cercana residencia del embajador estadounidense vio una pelea de una pareja. Él no pensaba que este hombre estuviera agrediendo con un martillo a la chica. Saltó el muro de la casa y se acercó corriendo hacia el coche. Cuando llegó a la ventanilla del conductor, Malcolm estaba leyendo tranquilamente un periódico que utilizaba para ocultar bajo sus páginas el cuerpo ensangrentado de Bridie. El jardinero, sin embargo, lo vio todo y Malcolm salió del vehículo empuñando una pistola. El hombre, sin saber que el arma era falsa, retrocedió y años después contó que jamás ha podido olvidar lo que vio en el asiento trasero. Bridie seguía viva, pero bastante malherida. Estaba cubierta de sangre y semi-inconsciente. Él lo describió como si le hubieran echado un cubo de tomates por la cabeza.
Malcolm volvió a sentarse al volante y huyó a toda pastilla. Y entonces ocurrió uno de los episodios más absurdos de toda esta historia, que mira que es absurda ya de por sí. Una ambulancia vio el coche circulando entre el tráfico y observó la sangre que había en el asiento trasero. Los sanitarios dieron por hecho que era un médico que se dirigía al hospital porque Brady tenía visible en el parabrisas una acreditación del aparcamiento del hospital y precisamente por eso la ambulancia escoltó el vehículo hasta el centro sanitario. Sin embargo, cuando llegaron a las puertas del hospital, Malcolm giró y tomó dirección hacia un barrio al sur de Dublín. Abandonó el coche en una carretera de circunvalación y allí, horas después, Brady fue encontrada apenas consciente. Fue trasladada al hospital, pero murió 4 días después. La noticia conmocionó a Irlanda porque era un ataque brutal en pleno día en un parque público y esto hizo que la gente entrara en pánico y pensaran que no había nadie que estuviera a salvo. Pese a que había cometido un asesinato sin sentido, MacArthur no abandonó su plan de robar el banco. Y para ello, como ya sabéis, no solo necesitaba un coche, sino también un arma. Y fue entonces cuando en el periódico Evening Press vio un anuncio en el que Donald Dune, un joven granjero de Denderry, vendía una escopeta. MacArthur respondió al anuncio y acordó encontrarse con él el 26 de julio. Fue entonces cuando viajó a Denderry, tomó un autobús hasta la zona, en un pub se afeitó la barba, luego tomó otro autobús que le llevó a la zona y finalmente hizo autostop hacia el lugar en el que había quedado con el granjero. Donald, el chico que vendía el arma, antes de salir le comentó a su hermano que iba a cerrar la venta de la escopeta y Christopher, el hermano, se ofreció a acompañarle. Pero Donald se negó, le dijo: "Va, ya te veo luego cuando vuelvas, esto es un mero trámite". Y esa sería la última vez que Christopher vería con vida a su hermano. Cuando MacArthur y Donald se encontraron, el granjero le mostró cómo usar la escopeta y en vez de pagarle, MacArthur lo mató de un tiro a quemarropa en la cara. Escondió su cuerpo en unos arbustos y robó su coche. MacArthur sabía perfectamente cómo usar una escopeta. No hacía falta que Donald se lo hubiera enseñado, pero bueno, por lo que fuera, este chico le explicó cómo hacerlo, el otro le disparó en la cara y Donald murió en el acto. El fugitivo nunca tuvo intención de pagar por el arma. En su mente, la única manera de conseguirla era matando. Y tras el asesinato, huyó en el coche de Dunn y regresó a Dublín. Habían pasado solo 3 días desde el ataque a Brady, la enfermera, y ambos crímenes fueron calificados en su momento como de una frialdad absoluta. MacArthur parecía dispuesto a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino de una manera o de otra. El coche de Donald fue hallado posteriormente cerca del Banco Central en la calle Dame Street de Dublín, y aunque en un principio la policía irlandesa investigaba los asesinatos por separado, sin relacionar uno con el otro, ciertas pistas llevaron a la sospecha de que podría tratarse del mismo individuo. En ambos casos, los testigos hablaban de un hombre que iba vestido con ropa muy de invierno para el tiempo que hacía en aquella zona. En el caso de la enfermera, con un jersey grueso. En el caso de Donald, con un abrigo de tweed, una gorra y unos pantalones oscuros, además de unas gafas gruesas que le cubrían todo el rostro. En el caso de la enfermera, con una barba que le tapaba bastante parte de la cara. También en ambos casos llamó mucho la atención su acento refinado, que desentonaba completamente con el ambiente donde había comprado la escopeta. Digo, compró la escopeta entre comillas, claro. Y también con un criminal tan violento como el que acabó con la vida de Brady. Y ya cuando se terminaron de dar cuenta de que hablaban del mismo hombre fue cuando se realizó la reconstrucción de los últimos movimientos de Donald Dunn y varios testigos se presentaron para confirmar que lo habían visto acompañado de un hombre que respondía completamente a la descripción que se había hecho del hombre que había acabado con la enfermera. Y ya lo que terminó de atar ambos asesinatos fue que se encontró en un cubo de basura del puerto de Denberry un ejemplar del Sunday Independent con una huella dactilar que coincidía con la encontrada en el arma del crimen del ataque a Brady en el Phoenix Park. A pesar de estas pruebas, la policía no había identificado al sujeto de las huellas dactilares. Solo se sabía que era la misma persona. Mientras la policía estrechaba el cerco, MacArthur se mostraba cada vez más obsesionado y más errático. En un arrebato decidió asaltar la casa de un conocido llamado Harry Bailin, que era un ex diplomático estadounidense que residía en Dublín. Se conocían desde hacía casi 10 años
Y Bailey lo reconoció enseguida cuando MacArthur llegó en el coche robado de Dune. Lo dejó entrar sin sospechar absolutamente nada. Una vez dentro, MacArthur sacó el arma y lo retuvo a punta de pistola durante varias horas, amenazándole y exigiéndole dinero. En un intento de distraerle, Bailey le dijo que su talonario estaba en el piso de arriba y, para sorpresa de nadie, porque este hombre estaba completamente cucú, MacArthur decidió dejarle ir a buscar el talonario y, por supuesto, Bailey aprovechó la oportunidad, bajó corriendo las escaleras, escapó por la puerta y pidió ayuda a los vecinos. MacArthur, cuando se dio cuenta que este hombre había huido, decidió salir corriendo y al día siguiente cometió un acto aún más insólito. Llamó a la policía irlandesa para decirles que todo había sido un malentendido, una broma sin importancia, y que Bailey le estaba acusando de cosas que él no había hecho, que era un simple jueguecito entre amigos. Pero para entonces la policía ya tenía su nombre, evidentemente gracias a Bailey, gracias también a los testigos y a las personas que habían presenciado el asesinato de Donald y el de Brady, y urgía atraparlo cuanto antes, porque se trataba de un hombre que, como os he dicho, estaba bastante desequilibrado, iba armado y era muy peligroso. Y claro, por supuesto, MacArthur sabía perfectamente que le estaban buscando. Así que, en su desesperación por esconderse, recurrió a una antigua amistad, Patrick Connolly, el fiscal general de Irlanda y el principal asesor legal del gobierno. Se conocían de los círculos sociales desde los años 70 y MacArthur le llamó fingiendo que estaba en Dublín por asuntos financieros y Connolly, confiado, le invitó a quedarse en su casa al sur de Dublín. Evidentemente, el nombre de MacArthur no se había hecho público. La policía le buscaba, pero no, en los periódicos no aparecía el nombre de Malcolm McCarthy buscado por... No, era una cosa que la policía se había reservado, el nombre de el autor de los hechos. Así que el fiscal no sabía que Malcolm McCarthy estaba siendo perseguido, evidentemente. Y así fue como en agosto de 1982, mientras Irlanda entera estaba en alerta máxima, MacArthur se instaló en la casa del hombre que representaba la ley en todo el país. El 8 de agosto, Connolly incluso le invitó a un partido de hurling muy importante. El hurling es un deporte de equipo de origen celta que se juega con palos, os voy a dejar una imagen aquí, y con estos palos se golpea la pelota. MacArthur, el fugitivo más buscado del país, asistió al partido sentado en el palco VIP a solo unos asientos del comisario jefe de la policía irlandesa. Es más, MacArthur viajó en el coche oficial del fiscal general escoltado por los mismos detectives que le estaban buscando. Es de traca, ¿eh? Es de traca. Para que luego digamos de la justicia de otros países. Pero la suerte llegó a su fin el viernes 13 de agosto, cuando la policía finalmente localizó a MacArthur y la investigación les llevó hasta la casa de Connolly. Lograron dar con él porque entre los testigos y las huellas dactilares conocían su identidad. Hicieron un retrato robot que distribuyeron por las zonas en las que se supone que había estado y habían dado con un taxista que le había acercado hasta las inmediaciones de la casa de Connolly. Allí empezaron a preguntar a los vecinos y fue una mujer vecina de Connolly la que dijo que ella pensaba que este chico era el sobrino de Connolly y que estaba alojado en su casa. Así que la policía finalmente se presentó en casa del fiscal general a buscar a MacArthur. Cuando llegaron, el fiscal general no estaba y MacArthur se negó a abrir la puerta hasta que Connolly regresó. Connolly escribiría ese mismo día en su diario: cuando volví a casa listo para hacer las maletas para mis vacaciones, encontré a detectives esperando para arrestar a Malcolm MacArthur. Fue el día más devastador de mi vida porque este hombre debía responder a 2 delitos violentos y yo lo había tenido en mi casa. Una noticia increíble. Cuando Connolly entró en la casa, se dirigió hacia Malcolm y le dijo: no sé de qué va esto, Malcolm, pero sea lo que sea, estás solo. Y MacArthur le dijo: está bien, y se entregó. Fue arrestado sin resistencia, pero el escándalo político os podéis imaginar que fue inmediato. El criminal más buscado de Irlanda había sido detenido en la casa del fiscal general, amigo cercano del entonces primer ministro Chashawney. Esa misma noche, Connolly telefoneó al primer ministro para contarle lo ocurrido y le dijo que, a pesar del escándalo, se iría de vacaciones al día siguiente. Con un par. ¿Por qué pensó que esto era aceptable? ¿Por qué el otro no le exigió que se quedara? Pues mira, no lo sabe nadie.
Pero la indignación pública creció y creció y creció, y aquello de que el gobierno estuviera asociado a un doble asesinato era una cosa inconcebible. Y fue entonces cuando nació el término Gubu, que describiría para siempre aquel episodio como grotesco, increíble, bizarro y sin precedentes, y es un término que se utiliza actualmente en Irlanda. Es un término que se acuñó en un periódico, pero es un término que en el lenguaje coloquial es muy, 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 muy utilizado en Irlanda. La reacción política al arresto de Malcolm fue inmediata y bastante caótica. Se publicó en los periódicos que la noche del arresto la línea telefónica entre el primer ministro y el fiscal general tenía mala conexión y que el primer ministro no había comprendido del todo la gravedad de lo que había ocurrido hasta el día siguiente. Pero para entonces ya era demasiado tarde porque los titulares de la prensa ya hablaban de un fiscal general que sí había ido de vacaciones a Estados Unidos al día siguiente de que el asesino más buscado del país fuera detenido en su casa. Es que es de coña. La incredulidad pública era total. ¿Cómo era posible que el primer ministro se lo hubiera permitido? Y el escándalo, por supuesto, crecía hora a hora y el primer ministro cada vez tenía más presión, así que decidió ordenar el regreso inmediato de Patrick Connolly desde América. El caso es que después se supo que no lo hizo inmediatamente, sino que hablaron 3 veces antes de que le dijera que volviera, algo que el gobierno intentó ocultar. Y esta opacidad alimentó las sospechas de que tal vez Connolly había sabido siempre quién era el hombre que estaba alojado en su casa y lo que había hecho. Con el tiempo se demostró que Patrick Connelly era totalmente inocente y que no tenía conocimiento de los crímenes de Malcolm, pero el daño ya estaba hecho. Su carrera quedó arruinada de manera irreversible y la opinión pública trasladó la sospecha hacia el primer ministro. ¿Había sabido más de lo que admitía? En fin, no sé, es todo como alucinante. De verdad que es una historia de película, ¿eh? Solo un día después de su arresto, MacArthur fue llevado ante el Tribunal del Distrito de Dublín y, por supuesto, aquello estaba lleno de prensa, de curiosos, bueno, una multitud que se agolpaba para verle. MacArthur llegó escoltado por 2 detectives con una manta cubriéndole la cabeza y las manos en los bolsillos. El tío caminaba con calma, sin mostrar miedo, como si entrara en un restaurante y no un juzgado donde podrían haberle condenado a cualquier cosa. Llevaba puesto un abrigo de tweed, pantalones de franela y unos zapatos bastante elegantes. Bajo la manta miraba así como de vez en cuando a la multitud que le abucheaba y le profería insultos, pero su actitud fue fría y arrogante, una cosa que es que daba escalofríos. Esa misma noche, Patrick Connolly regresó apresuradamente al país y fue llevado directamente a la residencia oficial del primer ministro, donde presentó su dimisión. Aun siendo inocente, su asociación con MacArthur acabó con su carrera. Por su parte, el gobierno de Irlanda, que ya estaba bastante debilitado antes del escándalo, con la confianza pública por los suelos tras haberse revelado que había intentado pinchar teléfonos de periodistas, pues terminó dimitiendo poco tiempo después. El 17 de agosto, 2 días después de la primera comparecencia, el primer ministro convocó una conferencia de prensa y fue entonces cuando dijo que nadie del gobierno estaba implicado y en su disculpa tuvo que decir que no podía prohibirle constitucionalmente a Connolly irse de vacaciones. Pero la propia conferencia de prensa fue un grave error estratégico y lo que pretendía ser una defensa se convirtió en su condena política. Apareció como si estuviera directamente implicado. Fue bastante criticado por no haber consultado antes con el comisario jefe y los medios pidieron su dimisión por incompetencia. Para muchos irlandeses esto fue la gota que colmó el vaso. Pero digo yo que si le hubiera preguntado al comisario jefe, ese que estuvo sentado en el palco VIP al lado del criminal más buscado, a lo mejor tampoco le había dado una explicación muy coherente, pero bueno, oye, quién sabe. Y como os digo, mientras el gobierno se tambaleaba, MacArthur aguardaba en prisión. Y la pregunta que circulaba en todas partes era si este hombre era un excéntrico o un psicópata peligroso. Sus crímenes, desde luego, lo describían como lo segundo. Había matado a Brady Gargan solo para robarle el coche. Mató a Donald Dune porque no podía pagarle la escopeta.
Y en el momento de su arresto, la policía halló notas escritas por él detallando planes de cómo asesinar a una pariente y quedarse con su dinero. En la nota ponía cosas como electrocución, muerte, mujer, dinero, herencia, y tiempo después su madre dijo que estaba convencida de que esas eran notas propias en las que estaba planeando acabar con ella. Por supuesto, Malcolm MacArthur lo negó todo y dijo que eran las instrucciones de un juego de salón que había llevado a cabo con unos amigos, pero que en ese momento no recordaba el nombre de esos amigos. Criaturita. Finalmente, MacArthur se declaró culpable del asesinato de Brady Gargan y nunca fue juzgado por el asesinato de Donald Dunn. La policía presentó una suspensión voluntaria del caso, lo que significó que, a cambio de declararse culpable, el Estado no le juzgaría por el otro. Para muchos, evidentemente, aquello fue un escándalo más. MacArthur nunca cumplió ni un día de prisión por la muerte de Donald, y aunque fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Brady, salió antes de lo que estaba previsto. Tras la sentencia, MacArthur fue enviado a Monju Prison en Dublín. Fue recluido en una zona especial del sótano destinada a los presos que no podían mezclarse con la población general por su propia seguridad, madre mía. Y se decía que incluso en prisión mantenía esta actitud altiva como si no aceptara la realidad de su caída. Durante sus 3 décadas en prisión, Malcolm fue, irónicamente, bastante popular entre otros presos. Le gustaba jugar al billar y socializar, y su nombre seguía siendo sinónimo de horror en la sociedad irlandesa. Los crímenes del verano de 1982 tuvieron repercusiones bastante profundas en Irlanda. El gobierno cayó. Los escándalos de espionaje telefónico persiguieron al primer ministro durante años y al final tuvo que poner fin a su carrera política. En el año 2012, con 66 años, 30 años después de haber cometido los crímenes, MacArthur fue puesto en libertad temporal revisada periódicamente por el Servicio de Libertad Condicional. Para entonces, como os digo, se habían cumplido 30 años del asesinato de Brady Gargan. El exgobernador de la prisión de Montjoy, donde estuvo recluido, comentó que MacArthur podía haber sido liberado antes si no fuera por el temor político a parecer blandos con el crimen. En fin, de verdad que es que hay cosas que... Y dijo que MacArthur había cumplido una condena mucho más larga que la mayoría de los asesinos en Irlanda, donde la media de condenas entonces era entre 7 y 12 años. Su caso, además de hacer caer un gobierno y acabar con la carrera política de unas cuantas personas, impulsó también debates sobre la necesidad de reformar la legislación de la cadena perpetua para hacer que los jueces pudieran recomendar un plazo mínimo antes de la libertad condicional y que en algunos casos esta gente no saliera de prisión. Sin embargo, esta recomendación finalmente no es vinculante y la decisión sigue siendo de la Junta de Libertad Condicional y no del juez que impone la sentencia. Hoy MacArthur vive en Dublín, lleva una vida tranquila, visita librerías y bibliotecas y lo peor de todo es que nunca se ha disculpado ni ha explicado por qué mató. En entrevistas tras su liberación aseguró que habría sufrido una demencia temporal en 1982 y asegura que no quiere que se le recuerde por esos asesinatos porque su vida moral ha sido recta salvo en un solo punto. Su explicación es siempre confusa, casi arrogante, y deja claro que no siente verdadero remordimiento por lo que hizo. Asegura que si representa su vida como una gráfica, se verá una línea recta durante 37 años, luego un pico y luego vuelve a ser plana, pero evidentemente fue un desliz, un pico, nada más. Un pico en el que se cargó a 2 personas, pero vamos, nada, un pico, ¿eh? Y mientras MacArthur intenta rehacer su vida, las familias de las víctimas siguen cargando con el dolor. En el 40 aniversario del asesinato, amigos y colegas de Brady Gargan la recuerdan como una excelente enfermera y una mujer alegre. Había crecido en una granja, era la mayor de 11 hermanos, amaba la música y participaba en la política local. En su carrera como enfermera había sido premiada con la medalla de oro como mejor estudiante y estaba a solo 3 meses de terminar su especialización en obstetricia cuando acabaron con ella en el Phoenix Park. Donald Dunn, por su parte, era un joven agricultor de 27 años sobre el que se conoce bastante menos. Se sabía que era un hombre trabajador con toda una vida por delante y que fue
asesinado de un tiro a quemarropa mientras intentaba enseñarle a usar una escopeta a un hombre que ya sabía usarla. Su cuerpo fue hallado por un niño de 7 años que seguía el rastro de sangre en un día de picnic familiar. Y lo más indignante es que MacArthur nunca fue juzgado por su muerte y que una petición con más de 10.000 firmas para que se le procesara fue rechazada. MacArthur fue castigado por la muerte de Brady, pero por Donald nunca, jamás se obtuvo justicia. Y a mí esto me parece una de las mayores injusticias que puede tener una víctima de asesinato, la verdad. Qué triste. Y bueno, con este dato tan horrible se acaba nuestro caso de hoy, un caso muy, muy impactante, un caso que creo que tiene poquísimos documentales en español y a mí me parece un caso buenísimo, interesantísimo, un caso que en Irlanda aún sigue teniendo muchísima repercusión y que sigue dando noticias y que sigue dando que hablar. Un caso del que además se han hecho documentales, se han hecho libros. Hay un documental de la televisión irlandesa que tiene un montón de capítulos donde se explica todo, donde te explican lo del gobierno. Bueno, hay muchísima, muchísima documentación de este caso en inglés, pero en español hay poquísimo y me parece una pena porque es un caso, como digo, que a mí me parece muy, 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 muy interesante. Por favor, decidme si lo conocíais o no, si lo habíais escuchado alguna vez. Decidme, por supuesto, si os ha gustado o no. Si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.